Hoy estamos iniciando una nueva serie de reflexiones bíblicas basadas en Colosenses capítulo 3. Durante el mes vamos a estar ocupados de este pasaje de la palabra. Es un pasaje muy confrontador. Colosenses capítulo 3, los versículos 1 al 17, es un espejo frente al cual es puesto cada uno que se dice creyente en Jesucristo. Y es un espejo por el hecho de que retrata y describe de manera detallada y clara lo que implica haber rendido nuestra vida a Jesucristo. Entonces, cuando vamos a este pasaje de la Escritura, tenemos no solamente un referente de conductas. La mayoría de los cristianos hoy en día están como que muy pendientes de cómo debe comportarse un cristiano, y eso está bien. Y casi siempre cuando hacemos referencia de alguien a quien conocemos como cristiano, lo más notorio en nuestro comentario respecto del comportamiento de otros que se dicen cristianos, incluso de su comportamiento ritual o litúrgico cuando van a una iglesia o a una congregación, y de la manera en que esta iglesia se comporta, y de la manera en que en aquella otra iglesia se caen y se levantan, y todo esto es lo que parece llamar más la atención. Pero lo que estamos viendo aquí en Colosenses capítulo 3 no es una descripción de un catálogo de comportamientos, catálogo de conductas que identifican típicamente a un cristiano. En realidad, en Colosenses capítulo 3 estamos frente a la definición teológica de lo que es la naturaleza de un redimido por Jesucristo. Esto tiene otras implicaciones. Esto es distinto. Esto es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿En qué radica la diferencia? Muy bien, vamos a ocuparnos durante este tiempo de hablar de esta temática, particularmente enfocando los 5 esenciales asuntos de la reforma religiosa, como les ofrecí el domingo pasado. Vamos a comenzar a meditar en cada uno de estos aspectos, y hoy vamos a estar centrando nuestra atención en el tema solo la Escritura. La razón por la cual hubo una reforma religiosa es porque alguien en algún momento de la historia de la religión cristiana consideró que la iglesia había caminado fuera del sendero que lo identifica o que la identifica como iglesia, y que ese sendero tenía que ser retomado. ¿Cuál era ese sendero? La Escritura, la palabra. Y este es un código que es de valor atemporal. Cada vez que el hombre se aleja de la voluntad y del orden establecido por Dios, la consecuencia natural de eso va a ser ruina, destrucción, adversidad y maldición. Cada vez que el hombre convierte su corazón a Dios en obediencia a la ley, a la voluntad, al orden de Dios revelados en la Escritura, la consecuencia natural de eso va a ser vida, bendición y bienaventuranza. Obedecer a Dios nos privilegia y nos honra como seres humanos superiores en la creación, diferentes al resto de las criaturas. Desobedecer a Dios nos deshonra y nos hace asemejarnos a las bestias. Bien, volviendo entonces al tema de Colosenses capítulo 3, insisto en que lo que tenemos aquí no es un catálogo de comportamientos típicamente identificados como cristianos. Pareciera que eso es. De hecho,
en esta porción de la palabra de Colosenses 3 del 1 al 17 que acabamos de leer, hay un catálogo de comportamientos que típicamente son considerados comportamientos cristianos. Sin embargo, en realidad lo que tenemos en este pasaje es el sustento teológico que da sentido y significado a lo que podemos llamar una naturaleza de hijos de Dios, redimidos por Jesucristo. En la primera frase del pasaje inicial de Colosenses 3, el apóstol Pablo le da un nombre a estas personas, a estos seres que han sido redimidos por Jesucristo. Lo hace de una manera condicionante. Si entonces, ya que, y luego define la naturaleza de estos como, ¿cuál es el verbo que usa? Resucitados. Resucitados. ¿Cuántos de ustedes esta mañana, cuando estaban preparándose para venir aquí y se vieron frente al espejo, se dijeron a sí mismos: tienes una cara de resucitado que no puedes con ella? A lo mejor algunos de nosotros pensábamos: ¿cómo le hago para no tener cara de atropellado por un tráiler? El sábado estuvo terrorífico. Un sábado terrible. ¿Cómo le hago para tener cara de alerta, smart, despierto? Realmente no tiene que ver con nuestra apariencia física. En realidad tiene que ver con nuestra condición espiritual. Y entonces tenemos que ir a definir qué cosa es. ¿Quiénes son estos que han resucitado? El apóstol Pablo describe aquí, versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es la naturaleza de aquellos que son redimidos por la sangre del Cordero. El presupuesto dominante del cual está partiendo el apóstol Pablo es que aquellos con los cuales está hablando, aquellos que lo están leyendo o escuchando, son resucitados. No voy a pedir que levanten la mano los que no se sienten resucitados. Algunos ya tomamos suficiente café por esta mañana en el desayuno de cumpleaños de nuestro hermano Anselmo, que hoy cumplió 90 años. Así que suficiente café pudiera ayudar a tener una mejor cara, como parecida a alguien que ya resucitó. Sin embargo, yo no recuerdo que en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, haya dicho: denle café. Entonces, lo que hace que alguien realmente tenga una condición de resucitado no es que tanto café haya tomado, o si alguien tiene cara de no resucitado, no tiene que ver con qué pasó el sábado en la noche. En realidad tiene que ver con la condición de su espíritu, de su ser interior. Y esto es a lo que se refiere la palabra. Lo dice literalmente cuando afirma: ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Esa es la realidad de los redimidos. Hemos muerto. Esa es la
razón por la cual no somos compatibles con la vida que se identifica típicamente como la forma natural de vida de todo el mundo. Yo no creo conocer a un cristiano que verdaderamente esté convencido de su redención en Jesucristo y que pueda pecar con plena satisfacción. No, yo creo que todos aquellos que hemos sido redimidos por Cristo en alguna forma pecamos. De una o de otra manera caemos. Somos tentados y somos débiles y fracasamos frecuentemente. Intentamos vivir con integridad y fidelidad para honrar y agradar a Dios, pero siendo íntegros y honestos, apegados a la integridad de la verdad que debemos a Dios, tenemos que reconocer que con frecuencia caemos y pecamos. Somos débiles, somos vulnerables, somos falibles, somos frágiles. Ese fue el hallazgo que reveló precisamente Lutero. El Papa y los concilios se equivocan, son falibles, cometen errores, pueden dictar dogmas de fe que no tienen sustento en la verdad. ¿Cuál es la razón de ello? La razón de ello es que a nuestra naturaleza caída no le pertenece la verdad. Lo voy a repetir. La palabra de Dios lo dice. Engañoso es el corazón. El hombre miente. La tendencia natural del hombre es a vivir en la apariencia, no en la congruencia con la verdad. Y la razón de esto es que no es cómodo vivir en la congruencia con la verdad. Porque vivir en la congruencia con la verdad es revelador de nuestra miseria y de nuestra condición vulnerable, débil, incapaz, torpe. Y entonces cubrimos esto con apariencia. Déjenme decirles que todos estamos muy sorprendidos de lo que pasó particularmente en una zona. Ayer hablaba yo con alguien que es experto en materia de inmuebles y me decía, dos poblaciones que son exactamente vecinas, una al lado de la otra y necesariamente casi imperceptible la frontera entre una y otra. Estamos hablando de Jojutla y de Zacatepec. Y en Zacatepec se cayó el 5% de los edificios y en Jojutla se cayó el 30 o el 40% de los edificios. Mientras que la prosperidad que vino a Zacatepec con el desarrollo de la industria azucarera trajo recursos suficientes para que la gente renovara sus estructuras de vivienda, en Jojutla la gente utilizó las mismas estructuras que heredaron de sus abuelos y las cubrieron y las hicieron verse como edificios en buena condición. Entonces el centro de la ciudad estaba lleno de habitaciones, de casas, de residencias que tenían una buena apariencia, que fueron remodeladas, que fueron arregladas, que finalmente eran casas hechas de adobe que nunca recibieron refuerzos de estructura. Estaban revestidas de las mejores vestiduras y tenían los mejores pisos y buenas pinturas y se veía un centro lindo y era una ciudad hermosa. Pero cuando llegó el momento de ser sacudida, no tuvo la capacidad de resistir. Y muchos de nosotros somos como estas poblaciones en las cuales la gente ha ido pintando y barnizando su casa, pero nunca le ha metido estructura y soporte suficiente para que cuando lleguen los momentos críticos resista. Y es exactamente esto lo que hace el principio fundamental que opera desde dentro de nosotros y que define la naturaleza del individuo. No se trata de conductas aprendidas. No es difícil aprender a comportarse. El lobo puede aprender a ponerse una piel de cordero y comenzar a balar como la oveja.
si no logra nunca desarrollar la habilidad de balar como la oveja con que guarde silencio en medio de las ovejas, saldrá bien librado. Y eso es lo que muchos hacen. Llegan a una congregación y aprenden lo que la congregación hace. Lo reproduce, lo imita. Aprendemos cómo es que se coloca la Biblia debajo del brazo. ¿Cómo se saluda a los hermanos? ¿Qué cara se pone cuando se da la bienvenida? ¿Cómo aparentar que uno es una criatura angelical en medio de la alabanza? Todo esto se puede reproducir, no es difícil aprender la conducta y reproducirla. Pero no se trata de conductas aprendidas que uno puede reproducir. Se trata de la naturaleza de la persona. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: ustedes han muerto. Ustedes han muerto. Yo no sé cuántos aquí realmente pueden decir: yo ya he muerto y he resucitado con Cristo. Pero yo quiero invitar a quien no sabe si ya ha muerto a que no deje pasar el día de hoy y hoy mismo se muera. No dejes pasar el día de hoy de morir y dejar pasar esa naturaleza de maldición y de condenación que está bajo la condenación del pecado. Porque la salvación está no en aprender comportamientos cristianos y aprender a reproducir modelos y patrones, discursos, sino en ser una criatura redimida por Jesucristo, lavado por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Eso es algo que no puedo hacer yo. Eso es algo que nadie puede hacer en esta iglesia. Eso es algo que no puede hacer ningún hombre. Eso es algo que Dios hace en la vida de la persona cuando la persona viene a Cristo y le dice: yo quiero morir y quiero resucitar con Cristo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero dejar de vivir siendo esclavo de lo que me cautiva, me aprisiona, me envilece, me duele, me avergüenza, me humilla, me recuerda mi miseria y me hace sentir desdichado, maldito con tanta frecuencia. Y quiero saber que tengo esperanza, que aun cuando yo fracase, puedo levantarme y decir: yo sé que mi Redentor vive. Ahora, quiero decirles algo. Observen ustedes que el bautismo cristiano es un signo de la muerte y resurrección del creyente. Esta es la razón por la cual diferimos con nuestros hermanos bautistas. Tal vez aquí hay alguien que tiene una trascendencia o ascendencia bautista, mejor dicho, alguna formación de influencia bautista, y yo respeto eso. Yo respeto a mis hermanos bautistas. Tengo grandes amigos bautistas y seguramente ahorita algún bautista me está escuchando. Dios los bendiga. Soy un orgulloso admirador y ferviente amigo de pastores, ministros, iglesias y confesiones bautistas. Pero tenemos diferencia con ellos, los presbiterianos. La razón fundamental de la diferencia es que entre los bautistas y los reformados presbiterianos hay un asunto de carácter doctrinal. Ellos afirman que el sacramento del bautismo, que es uno de los dos únicos sacramentos reconocidos por la Iglesia después de la Reforma, el sacramento del bautismo y el sacramento de la comunión. Ellos afirman que el sacramento del bautismo es una afirmación de nuestra muerte y resurrección. Esto significa, es el acto mediante el cual aquel que ha confesado a Jesucristo y públicamente da testimonio de su fe delante de los demás, al ser sumergido en el agua, muere, y al ser levantado del agua, resucita.
de entre los muertos. Nosotros, los presbiterianos reformados, creemos exactamente lo mismo, con la única diferencia de que no necesitamos tanta agua. Dicho de otra manera, creemos que basta representar el acto en el que alguien es cubierto con el agua, y el bautismo presbiteriano que se practica en la iglesia reformada es un bautismo por efusión. Efusión es el acto de derramar agua. Algunos dicen por aspersión, es diferente. La aspersión es cuando alguien rocía agua sobre otros. Efusión es cuando alguien derrama agua sobre alguien. Entonces nosotros practicamos el bautismo por efusión y creemos que basta el acto simple de representación de lo que está sucediendo cuando la persona eficazmente, no por el acto de haber sido sumergido en el agua, sino por el hecho de que ha confesado a Jesucristo públicamente y está cumpliendo en obediencia con el sacramento del bautismo, es dado testimonio de que ha resucitado con Cristo. Sin embargo, las diferencias están allí y son respetables. Pero haber muerto y resucitado no es obra del agua. Haber muerto y resucitado es la obra del Espíritu Santo, que se llama la regeneración. Es el Espíritu de Dios lo que nos hace nuevas criaturas. Es el Espíritu de Dios quien obra en nosotros y nos da la naturaleza de redimidos por Cristo. Y para esto no hay manufactura humana. Yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer por mí mismo, no lo puedo hacer por nadie más. Esto es lo que Dios obra, interna, secreta y sobrenaturalmente en la persona. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas de lo que te digo. Esto tal vez te parezca inexplicable, pero es como el viento. Tú ves de dónde viene el viento y sabes a dónde va. Pero tú no puedes explicar las razones de por qué es así. Su origen, tú solamente estás consciente de que sucedió. Y cuando sucedió, lo viste, tienes evidencia de ello. Ahora bien, quiero ir un poco más allá en relación con esto que habla de la naturaleza. No se trata de un acto de voluntad humana. No basta tu determinación. Yo quiero hoy morir y resucitar con Cristo. Tu voluntad es un vehículo e instrumento del Espíritu de Dios para que tu voluntad te guíe a rendir tu vida a Jesucristo. Tú tienes que haber sido movido eficazmente por el Espíritu Santo. Nadie llega allí por su propia iniciativa, a menos que el Espíritu lo haya llevado. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. ¡Qué tremenda cosa! ¡Qué tremenda cosa! A veces, ¿saben? Los padres nos desesperamos. Yo quiero que mi hijo declare que Jesucristo es el Señor. Yo quiero ver a mi hija rendida a los pies de Jesús. Quiero ver a mis nietos, quiero ver a las generaciones después de mí confesando a Jesucristo. Eso es lo que Dios va a hacer en sus vidas. Ten paz. Por favor, no te compres una Biblia nueva de lomo más duro para ir tras de ellos. Alguien está diseñando una Biblia con una macana extensible como selfie stick para alcanzar a los que están más lejos y a bibliazos para que se conviertan de una vez por todas, pero no va a pasar porque esto es obra del Espíritu Santo. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo ir al Señor y clamar a Dios que tenga misericordia de ellos y que les dé la oportunidad de ser redimidos. Eso es en tanto que ya no están al alcance de mi influencia, pero si están en mi influencia y están bajo mi alcance, ¿qué puedo hacer por ellos? Puedo tratar de darles la mejor de las evidencias de lo que es una naturaleza redimida.
Yo tengo que asegurarme de que quienes crecen bajo mi custodia y me están viendo y son testigos de mi manera de ser, no tengan un doble referente que les comunique incertidumbre, incongruencia, incompatibilidad. Hay algo aquí que no empata. Dice que es cristiano, pero cuando lo oigo, cuando lo veo, cuando no, algo no encaja. Así que tenemos que transmitir un testimonio que influya favorablemente. Así que hoy tengamos claro que la voluntad con la cual rendimos nuestra vida a Jesucristo es una consecuencia de la nueva naturaleza redimida, en la cual el Espíritu Santo ha aplicado un llamado excepcional. Ahora, a los que han sido redimidos y han resucitado con Cristo, se les demanda que cambien su enfoque. Cambia tu enfoque en la vida. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles de hacer en la vida es dar un golpe de timón. No sé cuántos de ustedes entienden este concepto. Dar un golpe de timón. Es típico de momentos críticos en la navegación marítima. Cuando de pronto el capitán del buque llama a sus oficiales al puente de mando y desde allí toman la decisión de qué hacer ante la tempestad que está allí y que es inevitable. Tendrán que enfrentarse a la tempestad. No saben el tamaño de la tempestad, solamente tienen una noción y tendrán que tomar decisiones casi en cada milla náutica que tengan que avanzar. Y lo que es real es que no hay puerto cerca de ellos. Llega un momento en el cual el capitán tiene que ordenar un golpe de timón porque la ola próxima es superior, muy superior a la capacidad del buque. Y tiene que encontrar una manera de sortear esa ola. Un golpe de timón es girar radicalmente en donde te encuentras y tratar de enfrentar la circunstancia desde otro ángulo diferente. Y eso es lo que la palabra de Dios significa para nosotros acerca de haber resucitado por Cristo. Dice, busquen las cosas de arriba. Enfóquense en las cosas que están arriba y no en las de la tierra. Cambien su enfoque. Cambien su enfoque. Si han muerto, entonces, y han resucitado, busquen las cosas que tienen que ver con ese estilo de vida del resucitado. Muestren que están detrás de un enfoque de quien ha resucitado con Cristo y eso lo lleva a vivir como corresponde a la naturaleza y a la influencia del trato de Cristo resucitado en su vida. Una vez resucitados, estamos compartiendo la vida que Cristo nos da. Una vez resucitados con Cristo, es Él quien llena nuestra vida. No estamos enfocados en las cosas cotidianas y circunstanciales, temporales, sino estamos enfocados en Cristo. Lo terrenal nos reclama por naturaleza, pero nuestro corazón le pertenece a Cristo. ¿Cómo puedo yo tener un referente fiel, un referente fidedigno? Tiene que ser en la palabra. Yo no puedo fundamentar mi vida en lo que mi intuición me lleve a pensar. Yo tengo que centrar mi atención
en lo que determina la palabra de Dios para mí. Miren lo que dice Colosenses 3:16. Vamos a leer Colosenses 3:16. Lo leemos juntos. Dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. La palabra de Cristo enfrenta a la influencia de mi propia naturaleza caída, perdida. La palabra de Cristo enfrenta a la influencia de mi cultura, de la presión social. La palabra de Cristo enfrenta a la tendencia del así es como se vive. Así que cuando la palabra viene a nuestra vida y llena, permea lo que yo soy, ya no estaré lleno de ansiedad, temor e incertidumbre. Eso es lo que típicamente hay en el corazón. Puede que haya algo mejor que eso, y puede que las personas están buscando eso. De hecho, algunas formas de espiritualidad que se están cultivando en algunas congregaciones están detrás de lo que esta cultura de posmodernidad ofrece, que es motivación, positivismo, entusiasmo, pensamiento vigoroso, fuerza y determinación mental. Tú puedes, decláralo, decrétalo, hazlo. En otros extremos, en los extremos más conservadores, grupos religiosos están inclinados hacia el legalismo moralista, patrones de comportamiento, tratando de traducir esos patrones y hacerlos asimilables a las siguientes generaciones. Reglamentación, restriccionismo prohibicionista. Eso no se hace. Yo crecí en una iglesia con una tendencia prohibicionista. En la puerta del templo había un letrero que decía: no entrarán en la casa de Dios mujeres ataviadas con ropajes masculinos. Así que muchas hermanas de la iglesia llegaban con sus pantalones al templo y se iban al anexo y se cambiaban por una falda antes de entrar. Luego subían a cantar en el coro. En la realidad la gente no estaba viviendo de acuerdo al patrón que decía la prohibición. Solamente estaban tratando de cumplir con la asignatura antes de llegar a la puerta. Mucha gente hace eso. Cuando se encuentra con ese estilo de vida que es prohibicionista, legalista, farisaico, la tendencia es a encontrar la manera de darle la vuelta. Siempre hay una. Desarrollamos la habilidad, ¿no es cierto? Es una realidad interesante. Pero no es eso lo que la palabra quiere traer a nuestra vida. Quiero terminar con esto. Lo que la palabra de Dios quiere traer a nuestra vida es dirección. Lo que la palabra de Dios quiere traer a nuestra vida cuando nos llena es instrucción. Lo que la palabra de Dios nos va a proporcionar es consejo, sabiduría, consuelo. La palabra de Dios nos va a dar alabanza. La palabra de Dios nos va a dar honra y nos va a dar edificación, certidumbre, esperanza. Así que esta es la razón por la cual debemos permitir que la palabra llene nuestra vida. Esa es la razón por la cual debemos permitir que la palabra permee nuestro corazón. Y debemos procurar nutrirnos de ella, recurrentemente. El Señor le dijo a Josué que la única manera en que él podría tener éxito era, número uno, que él no se apartaría de él. No te dejaré. No te dejaré ni te desampararé.
Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero además le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hoy vamos a celebrar la comunión como hacemos